La pregunta aquí es, ¿se está ocultando algo? ¿Por qué se pidió postergar este informe del Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué es un default económico? Que mucho se ha estado hablando de eso. ¿Estamos cerca de esa situación? Ese análisis lo vamos a hacer a continuación junto con Rubén Arias, analista económico que nos acompaña ya esta mañana. ¿Cómo le va, don Rubén? Bienvenido. ¿Cómo está, Edmundo? Un gusto estar aquí en su programa. Bueno, ¿a usted qué le parece? ¿Cuál es su opinión al respecto de que el gobierno haya solicitado la postergación por 28 días de este informe del Fondo Monetario Internacional? Bueno, lamentablemente no es la primera vez, ¿no?, que el gobierno no tiene podemos decir, una visión o una relación muy clara y podemos decir de confianza con los organismos internacionales. En este caso el Fondo Monetario Internacional nos ha emitido un informe el 12 de mayo en realidad, que se ha publicado en sus reportes. Pero en este reporte hizo notar de que el gobierno nacional boliviano había solicitado la postergación de la entrega de estos datos de por lo menos un retraso de 28 días. Esos 28 días se están cumpliendo estos días. Nos llama poderosamente la atención de que haya habido podemos decir, esta solicitud de parte del gobierno. Pero esto devela algo, devela el hecho de que hay datos muy reveladores de lo que está sucediendo con la economía del país. Es decir, que tenemos una inflación que está por encima, ¿no?, por encima de lo proyectado por el gobierno. Tenemos un desempleo que está por encima de lo proyectado por el gobierno. Tenemos también una situación de deuda externa que se encuentra en riesgo de no poder ser pagada. Y todos estos datos los vamos a conocer en los próximos días. Calculo yo que hasta el día lunes va a ser revelado a través del Fondo Monetario Internacional y vamos a conocer una radiografía que muestra este organismo multilateral. Ahora, aún así, con estos datos que muestra el Fondo Monetario Internacional, tenemos que tener claro lo siguiente. Hay datos que son extraídos de las fuentes oficiales del gobierno. Sí. Y nosotros sabemos algo, que las fuentes oficiales del gobierno no están dando, podemos decir, los datos que la realidad está viviendo el pueblo boliviano, ¿no? Ahí le agarro la idea, don Rubén. ¿Quiere decir que entonces el informe del Fondo Monetario Internacional está basado en datos posiblemente alejados a la realidad? Lo que quiere decir que si, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, ¿no?, que en el informe del Fondo Monetario Internacional diga que la inflación acumulada es del 15%, ¿en realidad puede ser más? Correcto, exactamente. Tanto los datos relacionados con la inflación acumulada como los datos, por ejemplo, del desempleo, son datos que no están reflejando la realidad. Porque no nos olvidemos que estos informes están basados en informes oficiales del gobierno boliviano. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de una proyección, lo que va a evidenciarse con este informe del Fondo Monetario es que para el año 2025 nosotros nos encontramos con una inflación en este momento acumulada del 15.6%. Y las proyecciones, ¿no?, nos hablan de que en realidad estamos por encima del 30% de inflación. ¿Actualmente? Actualmente. Si nosotros observamos los datos de los precios, porque ¿cómo se mide la inflación? La inflación se mide a través del componente de los precios de la canasta básica. Estábamos mirando hace rato justamente en la nota anterior, donde, por ejemplo, cuando hablamos del kilo de carne, el kilo de carne que estaba costando, por decir, 25 bolivianos el año pasado, hoy se encuentra en 60 bolivianos el kilo de carne. El tema del kilo de pollo se encontraba en 14 bolivianos y hoy en 22 bolivianos. Ya. Entonces, si nosotros calculamos de 14 a 22 bolivianos, ¿qué porcentaje ha incrementado? De 25 bolivianos a 60 bolivianos, ¿qué porcentaje ha incrementado? Son productos básicos. Entonces, estamos muy por encima de un 15% de elevación de precios y de inflación. Ahora, se habla mucho de la imposibilidad del Estado de pagar su deuda externa. ¿Ese es el conocido default económico del cual se podría estar llegando? ¿Bolivia piensa usted que está cerca de este escenario? Bolivia ha optado por hacer, podemos decir, todo lo posible por poder pagar su deuda externa, que se encuentra en este momento por encima de $13.000 millones, ¿no? Sí. Para eso ha usado los fondos de las reservas internacionales, ha utilizado también instrumentos como los derechos especiales de giro, muchas veces ha tenido que utilizar también componentes de las reservas de oro, etc. Entonces, ha tratado de cumplir, pero como todos saben lo que tiene Bolivia, es decir, estos organismos internacionales saben lo que tiene Bolivia en sus arcas y sabe que Bolivia tiene un déficit fiscal del 12%, es decir, que gasta más de lo que le ingresa a Bolivia. Entonces observan y preguntan cómo va a ser para pagar el resto de cuotas de lo que es la deuda externa. Y ahí es cuando se dan cuenta o empiezan a calcular que en los próximos meses es muy posible que Bolivia no tenga la posibilidad
de pagar su deuda externa. ¿Y qué se hace en esos casos si Bolivia no puede cumplir con sus obligaciones? Porque hay que pagar no solo capital, intereses también. Imagínense los intereses de 13.000 millones de dólares. Claro, es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con un ciudadano que no paga un crédito, es calificado mal a través de la central de riesgo y Bolivia entraría a ser un país con una calificación, podemos decir, negativa para obtención de cualquier tipo de crédito, no solamente con organismos multilaterales, sino también con créditos bilaterales. Entiendo. Bueno, esperemos que no sea la situación, esperemos, pero ¿piensa usted, ya para cerrar la entrevista, a qué porcentaje piensa usted que vamos a llegar de inflación acumulada al finalizar el año? Así como va la situación del país y así como va la elevación de los precios y la incertidumbre económica en la que nos está llevando, también la incertidumbre política, podemos decir que sin ningún problema vamos a estar por el orden del 40% de inflación acumulada para este año, ¿no? Que va muy distinto a lo proyectado por el gobierno, que se encontraba por cerca del 5% al año. Totalmente. Bueno, don Rubén, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado esta mañana. Gracias a ustedes. Será hasta la próxima y nosotros estaremos pendientes de cómo se va moviendo la economía y si es que se publica este informe del Fondo Monetario Internacional. Seguimos con más.